Mis suegros me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Ahora lo lamentan. Mis suegros me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial antes de casarme con su hija, pero ahora que valgo 5 veces más, quieren anularlo, llegando incluso a hacer una denuncia falsa contra mí. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos, pero antes de eso, mis suegros decidieron que debía firmar un acuerdo prenupcial, lo cual me resultó bastante humillante en ese momento, ya que ya me había quedado claro que no me aceptaban completamente en su familia. El hecho de que me pidieran firmar ese acuerdo me pareció aún más duro. Cuando conocí a mi esposa, trabajaba en ventas, pero después de estar con ella durante un año, decidí dejar mi empleo y lanzar mi propia marca de productos electrónicos. En ese entonces, ambos teníamos 27 años, y cuando finalmente pude arrancar mi negocio, ya tenía casi 28 años. Mi esposa me apoyó en todo el proceso y se mostró extremadamente feliz cuando pude comenzar a trabajar en lo que siempre había soñado. Sin embargo, sus padres no compartían el mismo entusiasmo, ya que pensaban que estaba aprovechando su dinero, lo cual no estaba del todo alejado de la realidad. Ella me ayudaba, pues no tenía un ingreso constante, pero no dependía completamente de ella. A los 29 años decidí proponerle matrimonio y nos casamos en menos de un año. No obstante, un par de meses antes de la boda, mis suegros vinieron a hablar conmigo y me pidieron que firmara un acuerdo prenupcial en el que se establecía que, en caso de divorcio, todo lo que tuviéramos sería completamente independiente, sin que ninguno de los dos pudiera reclamar lo que era del otro. Además, en caso de separación, tendría que reembolsarles a mi esposa y a mis suegros por todo el apoyo económico que me habían brindado mientras trabajaba en mi negocio, pues ocasionalmente enviaban dinero a mi esposa para ayudarnos mientras vivíamos juntos. Esto me pareció un recordatorio innecesario de que, de alguna manera, les debía algo, lo cual me resultó incómodo. Estoy bastante seguro de que también incluyeron una cláusula que impedía que incluso mi esposa reclamara algo que fuera mío. Así que todo se presentaba como justo, entre comillas. El acuerdo incluso indicaba que, si decidíamos tener una cuenta bancaria conjunta, el dinero se dividiría según quien aportara más, ya que mis suegros asumieron que, a lo largo de nuestro matrimonio, mi esposa sería quien me apoyaría financieramente. Cuando me presentaron el acuerdo prenupcial, me dijeron que firmarlo sería la única manera de que se sintieran cómodos aceptándome como su yerno. Fue algo bastante humillante por varias razones. En primer lugar, porque dieron por sentado que siempre dependería de mi esposa y que nunca sería capaz de lograr algo por mí mismo, lo cual era una suposición injusta, especialmente porque, en ese momento, ya estaba esforzándome al máximo para que mi negocio prosperara y para no ser una carga para mi esposa ni para nadie. En segundo lugar, incluso antes de dejar mi trabajo para emprender, nunca les pedí nada y no tenía ninguna intención de ganarme su aprobación. A pesar de eso, fui a verlos porque mi esposa insistió en presentarme, ya que no pensaban que fuera lo suficientemente bueno para salir con su hija. Y cuando digo bueno, realmente me refiero al rico. Para darles un poco de contexto, mis suegros tienen una empresa inmobiliaria que les ha ido bastante bien desde que comenzaron. Provienen de familias acomodadas, por lo que crecieron con muchas comodidades. En cambio, mis padres tenían trabajos comunes, mi padre era entrenador de fútbol en una escuela secundaria y mi madre gestionaba una cafetería cercana. Así que, aunque nunca nos faltó lo básico, no teníamos ni cerca el nivel de dinero que mis suegros tenían. Desde el principio, solían menospreciarme con comentarios sarcásticos, bromas crueles disfrazadas de chistes y una actitud general de incomodidad que me resultaba insoportable. Nunca dije nada al respecto, aunque mi esposa se molestaba mucho con su comportamiento, porque no quería que supieran que realmente me afectaba. Pensaba que la mejor manera de manejar la situación era ignorarlos, porque sabía que mi esposa me amaba y yo la amaba a ella, y eso era suficiente para ambos. No necesitaba su aprobación. Por eso, incluso cuando me presentaron el acuerdo prenupcial, me sentí algo ofendido, pero lo firmé. Cuando se lo mostraron a mi esposa, ella también se sintió muy molesta, pero ya habíamos hablado sobre ello antes y lo firmó sin protestar. Ambos sabíamos exactamente lo que estaban intentando hacer, querían jugar conmigo e insultarme justo antes de la boda, con la esperanza de que retrocediera o algo así, para cumplir su objetivo original, dejarme fuera de la vida de su hija y lograr que ella terminara con alguien más acorde a sus estándares. Desafortunadamente para ellos, no lo han conseguido y nunca lo lograrán, porque mi esposa y yo siempre vamos a estar del mismo lado. Eso fue hace varios años. Desde entonces, he avanzado mucho en mi carrera.
Mi negocio creció, seguí trabajando en él, y en los últimos 2 años, tuvo un crecimiento exponencial y empezó a ir mejor que nunca. Tal vez fue gracias al marketing en redes sociales o simplemente a todo el esfuerzo que puse en mi empresa, pero sea lo que sea, funcionó a nuestro favor, y ahora tengo un patrimonio 5 veces mayor que el de mis suegros. Así que, por supuesto, ahora quieren disolver el prenupcial. Hace un par de días, vinieron a visitarnos y estábamos cenando todos juntos. Después de la cena, cuando nuestro hijo ya se había ido a la cama, nos pidieron que nos sentáramos y nos dijeron que lo habían estado pensando mucho y que ahora creían que era el momento adecuado para hablar con sus abogados y disolver el acuerdo prenupcial. Mi esposa se sorprendió, y yo también estuve un poco desconcertado al principio, pero luego decidí negarme. Les dije directamente que no veía la necesidad de cambiar el acuerdo, ya que ellos mismos habían afirmado que el prenupcial era la única forma de sentirse seguros al aceptarme como su yerno, y no quería que perdieran esa sensación de seguridad. Obviamente, estaba siendo sarcástico, y creo que lo captaron, aunque traté de sonar lo más sincero posible. Me dijeron que habían pasado varios años desde que firmaron el prenupcial y que ahora tenían un hijo juntos, así que ya no había razón para seguir dudando de mí. A pesar de eso, me mantuve firme en mi negativa y les dije que no estaba dispuesto a seguir discutiendo sobre el tema. Cuando respondí de esa manera, comenzaron a alterarse. Me dijeron que había sido su idea hacer el prenupcial en primer lugar, por lo que debía respetar su decisión y disolverlo ahora, ya que consideraban que ya no era necesario. Incluso argumentaron que, como eran mayores y tenían más experiencia, debíamos seguir su consejo para evitar problemas futuros. Honestamente, no entendía qué estaban diciendo. Después de un poco de discusión, les dije que no tenía interés en seguir hablando sobre el acuerdo, ya que mi esposa y yo no planeábamos divorciarnos pronto. Les pedí que también dejaran el tema atrás. Pero se negaron a soltarlo, y la situación se convirtió en una pelea. Todo el drama que habíamos estado ignorando durante años comenzó a salir a la luz. Finalmente, mencioné cómo me habían presentado ese acuerdo prenupcial solo para humillarme, para recordarme que no estaba en su misma clase social. Ahora que ya los había superado, de repente querían actuar como si nada de eso hubiera pasado. Ellos se defendieron diciendo que solo querían asegurar el futuro de su hija, por si resultaba estar casada con un esposo interesado en su dinero, alguien que solo la explotara durante el matrimonio. Aseguraron que el prenupcial era simplemente una red de seguridad para protegerla. Decían que solo estaban cuidando de su hija. La discusión siguió un rato más, pero después de un tiempo, ya estaba demasiado cansado para seguir hablando con ellos. Decidí que era hora de terminar la conversación y les pedí que se fueran. Pensé que era totalmente razonable pedirles que se fueran, ya que estábamos haciendo mucho ruido y no quería despertar a mi hijo, que ya estaba dormido. Además, ya era tarde y solo quería descansar y alejarme de toda esa tensión. Sin embargo, se ofendieron con mi petición y me dijeron que la única razón por la que había llegado a donde estaba hoy era gracias al apoyo que me habían dado, tanto ellos como su hija. Aquí es donde no estoy de acuerdo, nunca me apoyaron a mí, solo apoyaron a su hija. Como mencioné antes, de vez en cuando enviaban dinero mientras trabajaba en mi negocio, y aunque agradezco esa ayuda, ese dinero no era para mí, sino para ella. Podríamos haber sobrevivido sin su apoyo porque tenía algunos ahorros propios. Las únicas veces que enviaron dinero fue cuando mi esposa lo pidió, específicamente para sus propios gastos. A veces se quedaba corta después de cubrir los gastos del hogar. Yo le ofrecí varias veces usar mis ahorros, pero ella me dijo que no lo hiciera, ya que sus padres tenían dinero y sabía que no les molestaría enviárselo. Entonces, técnicamente nos apoyaron, pero solo por el bien de su hija, no por mí. Nunca confiaron en mí, y si hablamos de apoyo emocional, ni siquiera eso. Nunca me hicieron sentir parte de la familia y no tienen derecho a decirme que no habría llegado a donde estoy hoy sin su apoyo. Creo que fácilmente lo habría logrado sin ellos, y su presencia no jugó ningún papel en mi éxito. Así que no tenían derecho a echármelo en cara de esa manera. Cuando les dije esto, comenzaron a gritar aún más fuerte y la pelea empeoró. Pensaron que estaba siendo ingrato al decir que no tuvieron nada que ver con mi éxito. En un momento, se dirigieron a mi esposa y le dijeron que debía tomar una decisión ahora, ya que la situación se estaba saliendo de control por mi negativa a reconocer sus contribuciones. De alguna manera, mi esposa logró convencerlos de que se fueran, y desde ese día no hemos hablado más.
Ella ha seguido en contacto con ellos, y han intentado que se disculpen, aunque yo les he dicho que no necesito una disculpa. Lo único que quiero es que se mantengan alejados de mí. Pueden visitar a mi esposa y tener la misma relación con nuestro hijo, pero lo único que quiero es espacio. No estoy interesado en reparar mi relación con ellos en este momento, especialmente después de lo ocurrido el otro día. La pelea ya llevaba mucho tiempo gestándose, y honestamente, me sorprende que hayamos evitado una confrontación emocional como esa durante tantos años. Pero bueno, ya está hecho y cerrado, y solo quiero mantenerme alejado de ellos. Sin embargo, recientemente supe por mi esposa que, mientras intentaba convencerlos de que se disculparan por todo lo que dijeron y por cómo me trataron durante todos esos años, estaban intentando manipularla para que me pidiera el divorcio. Ayer por la tarde, mi esposa vino con su teléfono y me mostró varios mensajes. Estaba bastante molesta porque había estado tratando con mucho esfuerzo que las cosas volvieran a la normalidad. A mi hijo realmente le gustan mucho sus abuelos y no quería que las cosas se volvieran raras con la familia. Yo tampoco, para ser honesto, pero después de leer esos mensajes, ya no estoy tan seguro. Ellos se negaban a reconocer que alguna vez me trataron mal, actuando como si tuvieran todo el derecho de hacerlo, incluso si eso fue humillante para mí. No solo defendían su comportamiento, sino que también me acusaban de ser ingrato por su apoyo, lo cual, de nuevo, no creo que realmente existiera. Afirmaban que por eso mi esposa debería replantearse su matrimonio conmigo y considerar el divorcio ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque claramente no la amo lo suficiente como para respetar a su familia. Y como no quiero disolver el prenupcial, también sugirieron que ahora estaba desconfiando de ella porque tenía algo de dinero propio. Es pura basura que intentan meterle en la cabeza para que me pida el divorcio, pero ella no se lo cree. Solo está agotada de tratar de hacerles entrar en razón. El único punto que cree que tienen es el hecho de que, aunque algo a regañadientes, nos apoyaron un poco financieramente en nuestros primeros días, cuando estaba trabajando en mi negocio y ella cubría todos los gastos. Sin embargo, no siento la necesidad de reconocer eso, porque claramente lo hicieron solo por su hija, no tenía nada que ver conmigo. Y si mi esposa me lo hubiera permitido, habría usado mis ahorros para contribuir durante ese tiempo. No habríamos tenido que depender de ellos para nada. Además, siempre se aseguraron de que nunca me sintiera aceptado en la familia y me trataron como si solo estuviera con mi esposa por el dinero. Pero ahora me pregunto si soy el malo por negarme a agradecerles por haber apoyado a mi esposa y a mí cuando estábamos empezando con mi empresa. En realidad, no tengo ningún problema con disolver el prenupcial, solo tengo un problema con el momento en que lo piden, porque mi esposa y yo recientemente hicimos algunas compras importantes para ambos, pero están a mi nombre. No es un gran problema para ella ni para mí, porque nos amamos y vamos a hacer que funcione, sin importar cuántos desacuerdos tengamos. De hecho, ni siquiera estamos peleando en este momento. El divorcio definitivamente no está sobre la mesa para nosotros. Pero supongo que mis suegros han estado reflexionando y por eso tomaron esta decisión ahora. En cuanto a la ayuda financiera que nos brindaron al principio, no les he devuelto el dinero, pero si lo piden, no tengo problema en pagarles todo lo que fue suyo. La única razón por la que no lo he ofrecido es porque no pensaba que les debía nada. En cuanto mi negocio empezó a generar ingresos, mi esposa no tuvo que gastar un solo dólar de su propio bolsillo, me he encargado de ella. En este punto, creo que podemos decir que estamos a mano, ¿verdad? Cualquier dinero que contribuyeron fue dado a su hija, y yo no tuve parte en eso. Mi esposa no ha tenido que recurrir a su dinero personal desde que mi negocio empezó a generar ingresos, por lo que creo que la deuda se ha saldado de esa manera. Pero incluso después de todo esto, si mis suegros creen que debería devolverles el dinero, con gusto lo haré, si eso significa que me dejarán en paz. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la pelea con mis suegros, y parece que las opiniones sobre mi situación están divididas. Sin embargo, ya tomé una decisión, voy a devolver todo el dinero que alguna vez contribuyeron. Tengo una cifra aproximada en mente y no quiero seguir debiéndoles nada. Tampoco quiero sentirme constantemente en deuda con ellos ni tener que rendirles culto cada vez que se les antoje. Hablé de esto con mi esposa y ella está de acuerdo con la idea. Sus padres no han dejado de intentar lavarle el cerebro para que se divorcie de mí, porque creen que les he faltado al respeto varias veces, aunque nunca han reconocido que nos faltaron al respeto a mí y a mi familia en numerosas ocasiones.
Si no pueden soportar que los trate de la misma manera en que nos han tratado durante todos estos años, entonces no tenían derecho a comportarse así desde el principio. Honestamente, creo que fui bastante educado al principio, antes de que la discusión se intensificara y empezaran a atacar con cosas personales. Sin embargo, con ellos siempre ha habido hostilidad directa hacia mí y mi familia. Ni siquiera han fingido que les agradamos. Así que pienso que mi comportamiento fue razonable después de tantos años reprimiendo mis sentimientos e intentando ser respetuoso. Al devolverles el dinero, no les deberé nada. Nunca me han apoyado emocionalmente, ni siquiera han fingido aceptarme. Tanto mi esposa como yo estamos realmente agotados de lidiar con esta situación, y esperamos que escribirles un cheque solucione todos nuestros problemas. Normalmente no creo que lanzar dinero a un problema de relación resuelva nada, pero con ellos, creo que es la única forma. Son literalmente así de materialistas y egoístas. No puedo imaginar a otros padres tratando de arruinar el matrimonio de su propia hija, especialmente cuando hay un niño involucrado, solo porque su ego es más importante que todo lo demás. Esto dice mucho sobre cuánto realmente les importa a ella y cuánto fingen preocuparse por su bienestar. La realidad es que lo único que les importa es su imagen, su ego y ellos mismos. Les mantendré informados una vez que demos este siguiente paso, pero espero que finalmente esto traiga algo de paz a nuestras vidas. Actualización 2. Hoy temprano, mi esposa habló con sus padres y les dijo que estaba dispuesta a escribirles un cheque y terminar con toda esta situación, porque se está volviendo agotador para ambos. Como todo esto había comenzado por el dinero, pensamos que tal vez devolverles todo lo que habían hecho por nosotros en el pasado solucionaría las cosas. Pero, por supuesto, eso no arregló nada. De hecho, se ofendieron con la mera sugerencia de que podían ser comprados. Le dijeron a mi esposa que esto ya no se trataba del dinero, lo cual es extraño, porque por la forma en que se comportaron durante nuestra pelea, parecía que sí se trataba de dinero. Sin embargo, ahora de repente se trata del respeto que, supuestamente, nunca les he mostrado. Esto me parece una locura, porque podría hacer la misma afirmación sobre ellos. Mi esposa y yo genuinamente no sabemos de qué están hablando. Siempre he sido educado y civilizado con ellos, y son ellos quienes siempre han tenido una mala actitud conmigo. Literalmente nunca los he faltado al respeto, pero ellos creen que este único incidente en el que me negué a reconocer su supuesto apoyo es de alguna manera equivalente a años de faltarme el respeto a mí, a mi familia y aprovecharse de mi amor por su hija. No es lo mismo en absoluto. Y en este punto, incluso mi esposa está de acuerdo. Afortunadamente, no me están hablando en este momento, solo se están comunicando con su hija. Mi esposa está completamente de mi lado. Sin embargo, siguen intentando lavarle el cerebro para que se divorcie de mí. Ahora, incluso le han empezado a decir que necesita proteger a nuestro hijo y dar pasos hacia la custodia. Es absurdo. Realmente no puedo imaginar volver a tener una relación normal con ellos después de todo esto. Es patético que no les sea suficiente con intentar arruinar nuestro matrimonio, ahora quieren que mi esposa busque la custodia de nuestro hijo. Todo por su propio ego. Honestamente, creo que este comportamiento es motivo suficiente para no respetarlos en absoluto. Este es el tipo de trato que he recibido desde que conocí a mi esposa, y ahora, al verlos tratar de destruir nuestra familia de esta manera, simplemente reafirma todo lo que he sentido. Estoy agradecido de que mi esposa esté de mi lado, pero en este punto, no veo una forma de avanzar con ellos. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 semanas desde la pelea con mis suegros, y en los últimos días mi esposa ha dejado de responderles. Cree que es una batalla perdida. Hizo todo lo posible por explicarles a sus padres por qué estaban equivocados, pero ellos seguían insistiendo en que debía pedir el divorcio. Se cansó de intentar arreglar la situación sola. Dejaron claro que no estaban interesados en reconciliarse, así que dejó de responderles. Como resultado, decidieron presentarse en nuestra casa. Hoy fui yo quien abrió la puerta, y me ignoraron por completo, entrando directamente y llamando a mi esposa. A estas alturas ya ni siquiera me sorprende su comportamiento. Después de acusarme de faltarles el respeto, actúan como hipócritas. No dije nada, solo esperé a que mi esposa saliera. Cuando lo hizo, inmediatamente les dijo que no estaba interesada en hablar con ellos, a menos que estuvieran dispuestos a reconocer nuestra perspectiva.
Ellos respondieron diciendo que estaban allí para confrontarla por su comportamiento, ya que, según ellos, ella iba por el mismo camino que yo, volviéndose cada vez más irrespetuosa. Incluso llegaron a decir que, dado que yo les estaba en deuda, ella también lo estaba y no debía olvidarlo. Fue entonces cuando mi esposa perdió la paciencia y comenzó a gritarles, y con razón. Les dijo que nunca les había pedido que hicieran nada por ella y que no tenían derecho a echárselo en cara, ya que todo lo que habían hecho fue por su propia voluntad. Si hubieran querido, podrían haber rechazado ayudar, y nosotros lo habríamos hecho funcionar sin su asistencia. Otros padres ayudan a sus hijos por amor, no para luego echárselo en cara como han hecho mis suegros. En cuanto a la gratitud, hemos hecho todo lo posible por ser agradecidos y mostrarles respeto, a pesar de su comportamiento ridículo hacia mí y mi familia. Nos mantuvimos en silencio durante años para evitar el drama y mantener la paz, pero ahora es imposible no enfrentarse a ellos. Deben darse cuenta de que el respeto no es algo que se pueda exigir, es algo que se gana, y no han hecho nada para merecerlo. Mi esposa discutió con ellos durante un buen rato, y yo me quedé en silencio, sin querer interactuar con ellos para nada. Después de un tiempo, ella empezó a alterarse, así que me acerqué para calmarla. Fue entonces cuando mis suegros empezaron a culparme de todo, diciendo que todo comenzó por mi negativa a disolver el prenupcial. Tuve que corregirlos y les dije que esto no comenzó por el prenupcial, sino cuando decidieron tratarme mal solo porque no provenía del círculo de niños ricos del que esperaban que su hija eligiera pareja. Eso es lo que les ha molestado durante todos estos años, y por eso siempre me han tratado mal. Les expliqué que había soportado tanto tiempo porque no quería crear un conflicto, pero que no podían salirse con la suya para siempre y que debían entenderlo. Esa fue la razón por la que me negué a anular el acuerdo prenupcial, ya que no voy a ser su títere ni hacer lo que ellos quieran. Las cosas se pusieron más tensas después de eso, pero no dejé que me afectaran. Continuaron gritándome, insultándome y maldiciéndome, buscando que reaccionara, pero me mantuve calmado. Esto solo los frustró más. Cuando vieron que no podían alterarme, le dijeron a mi esposa que debía elegir entre ellos y yo. Fue entonces cuando mi esposa decidió que iba a elegir a su familia, a su esposo y a su hijo. Les dijo a sus padres que se fueran de nuestra casa y que pronto recibirían el cheque. A partir de ese momento, nuestra relación con ellos terminaría. Sus padres quedaron en shock, claramente no esperaban esa respuesta de ella. Probablemente pensaron que tendrían otra oportunidad, como siempre había sucedido antes. Pero tanto mi esposa como yo ya habíamos tenido suficiente. Cuando intentaron continuar la discusión, mi esposa los amenazó con llamar a la policía si no se iban de inmediato. Finalmente, se fueron y desde ese momento los hemos bloqueado en todas partes. Estamos oficialmente apartándolos de nuestras vidas. Será complicado explicarle a nuestro hijo por qué no podrá ver a sus abuelos, pero afortunadamente tiene otros abuelos que lo quieren mucho. Tal vez en el futuro haya una posibilidad de reconciliación, pero por ahora, creemos que esta es la mejor decisión. Hemos intentado hacer que las cosas funcionaran con ellos, pero está claro que solo querían que todo fuera según sus condiciones, y eso ya no es una opción. Sinceramente, me siento aliviado de que mi esposa y yo hayamos defendido nuestros derechos. Siento que nos hemos liberado de un peso y estamos contentos de haber enfrentado la situación de manera directa. Actualización 4. Después de 2 meses sin saber nada de mis suegros, mi esposa y yo estábamos intentando seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro completamente inesperado y mucho más grave. Hace un par de semanas, descubrimos que mis suegros presentaron una denuncia falsa en mi contra, acusándome de maltrato infantil hacia nuestro hijo. No puedo describir el horror y la incredulidad que sentí cuando los servicios de protección infantil llegaron a nuestra puerta. Como es habitual en estos casos, el servicio de protección decidió llevarse a nuestro hijo temporalmente mientras investigaban las acusaciones. Esos días fueron los más oscuros de mi vida. Ver cómo se llevaban a mi hijo sin poder hacer nada me destrozó por completo. Mi hijo lloraba, rogando no irse, gritando que quería quedarse con nosotros. No tengo palabras para describir cómo me sentí en ese momento. Afortunadamente, los trabajadores sociales hicieron una investigación exhaustiva y justa. Pronto se dieron cuenta de que las acusaciones eran completamente falsas, que no había ningún tipo de abuso en nuestra casa. De hecho, los moretones que mencionaron mis suegros fueron causados por una caída de nuestro hijo mientras jugaba, algo totalmente normal en un niño de su edad.
Los médicos confirmaron que no había señales de maltrato ni abuso. Hace unos días, por fin nos devolvieron a nuestro hijo. El alivio que sentimos al tenerlo de vuelta en casa no se puede describir, pero al mismo tiempo estamos profundamente enojados. La situación también fue muy traumática para nuestro hijo. Cuando volvió, no quería soltarnos y nos contó entre lágrimas cómo les había dicho a los trabajadores sociales que quería volver con nosotros. No puedo creer que mis suegros hayan sido capaces de hacer algo tan bajo, utilizando a su propio nieto en su absurda guerra contra mí. Y como si eso no fuera suficiente, todo este escándalo ha afectado también a mi negocio. Aunque la denuncia fue falsa y ha quedado claro que no cometí ningún delito, el daño ya está hecho. Este tipo de noticias se propagan rápidamente y la reputación de mi empresa ha quedado dañada. He perdido varios contratos importantes y muchos clientes están dudando si seguir haciendo negocios conmigo. Aunque la verdad ha salido a la luz, este tipo de mancha es difícil de borrar rápidamente. Es frustrante porque he trabajado incansablemente para llegar hasta donde estoy y ahora todo está siendo amenazado por las acciones maliciosas de mis suegros. Ya no estamos dispuestos a dejar que esto quede así. Estamos completamente furiosos. Presentar una denuncia falsa de esa magnitud y arrebatarle a un hijo a sus padres es algo que no vamos a permitir que pase sin consecuencias. He estado en contacto con mi abogado y resulta que uno de sus amigos se especializa en litigios relacionados con denuncias falsas. Creemos que tenemos un caso sólido para demandar a mis suegros por los daños que nos han causado, tanto a nivel personal como profesional. Aunque me está costando procesar todo lo que ha sucedido, estoy decidido a buscar justicia. Esto no solo nos afectó a mi esposa y a mí, sino también a nuestro hijo, quien fue manipulado como una herramienta en esta absurda venganza. Estoy profundamente enfadado por lo que le hicieron a él, ningún niño debería pasar por algo así. Mi esposa también está completamente de acuerdo con tomar medidas legales después de todo lo que hemos vivido con sus padres. Esto ha sido la gota que colmó el vaso. Está tremendamente enojada y decepcionada con ellos. Le han quitado a su hijo, destruido su paz, y han intentado arruinar su matrimonio una y otra vez. Aunque ha sido un proceso doloroso, ha permanecido firme a mi lado, y ahora, más que nunca, estamos completamente unidos en nuestra decisión de llevar esto hasta el final. Actualización 5. Después de 9 largos meses luchando en los tribunales, finalmente tengo buenas noticias que compartir. Ha sido un camino difícil, lleno de estrés y frustración, pero al final valió la pena. Primero quiero hablar de mi empresa. A pesar de todo el caos que los últimos meses trajeron, mi negocio ha logrado recuperarse bastante bien. Aunque no hemos llegado aún al 100% de lo que debería estar, sé que el impacto de las acciones de mis suegros jugó un papel importante en ralentizar su crecimiento. Sin embargo, el hecho de que haya crecido en medio de todo este desastre es una señal positiva de que estamos dejando atrás ese caos. Me siento optimista de que, con tiempo y esfuerzo constante, mi empresa llegará al nivel que debería. El apoyo de mis clientes más leales ha sido clave, y aunque perdí algunos contratos importantes, estoy agradecido de que muchos otros decidieron quedarse y confiar en que todo se aclararía. Ha sido un alivio ver cómo todo empieza a estabilizarse poco a poco. Aunque el daño no desaparecerá de inmediato, siento que estamos en el camino correcto. Ahora, la gran noticia, ganamos la demanda contra mis suegros. Honestamente, no puedo expresar lo satisfecho que me siento con el resultado. Después de todo lo que hicieron, la justicia estuvo de nuestro lado. El juez falló a nuestro favor, y ahora mis suegros deberán pagar una compensación económica de 6 cifras altas, tan cerca de 7, que estoy seguro de que les dolerá profundamente. No les será fácil, según sé, probablemente tendrán que vender su casa de verano para poder cubrir el pago, ya que no tienen ese dinero disponible en sus cuentas bancarias. Lo irónico de todo esto es que, si hubieran aceptado el cheque que les ofrecimos hace tantos meses, habría sido mucho mejor para ellos. Pero su orgullo y su necesidad de control los llevaron a empujar las cosas demasiado lejos, y ahora, en lugar de recibir lo que creían que yo les debía, son ellos los que deben pagarme a mí. Lo que podría haber sido un cierre pacífico y razonable terminó siendo una lección costosa para ellos. Gracias a este resultado, no solo recuperaremos lo que perdimos en los últimos meses con mi negocio, sino que también les damos a mis suegros una lección clara: no se metan con nosotros. Mi hijo también ha comenzado a recuperarse después de todo lo sucedido. Hemos empezado a llevarlo a terapia para ayudarle a procesar lo que ocurrió.
Lo bueno de todo esto, y siempre me gusta encontrar algo positivo en cada situación, es que al menos mis suegros lo pensaran 2 veces antes de intentar algo así contra nosotros.